Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Payán, la firma de arquitectos Payán Arquitectos. Este es un nuevo proyecto que vamos a presentar el día de hoy, siempre un estilo, este ya es un estilo contemporáneo, ¿verdad? Se encuentra en su fase final de construcción y podemos apreciar una fachada mucho más limpia. Excelente, arquitecto. Platícanos, primero que nada, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos siempre en la ciudad de Puerto Cortés, el puerto más importante de Honduras. Este es la colonia Caribbean Hills. En la ciudad de Puerto Cortés existe diferentes tipos de conceptos, ¿verdad? Tenemos el concepto playa y tenemos el concepto montaña. Este es un concepto ya, como le podrían llamar a la gente en Puerto Cortés, la parte rígida o la parte de la montaña. Aquí nos encontramos, si Las pueden ver, caché. si pueden apreciar una topografía más accidental, una accidentada. Esto ya se le dice que es tierra firme. El Ok. resto de ahí para allá ya es la parte de relleno y la parte de playa. Oye, y sube bastante el nivel de la casa, ¿verdad? Así es, si podemos ver, tenemos una topografía bastante accidentada. Aquí ya nos encontramos prácticamente en lo que es la montaña. Interesante, interesante. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Aquí tenemos 180 metros cuadrados de construcción sin terrazas libres, ya con terrazas. 180. Sí, Se sí. ve más grande. Es más grande, sí. Tenemos ya con las terrazas, que no las estamos contando, Ah, ok, ¿verdad? ok, ok. Simplemente es la parte habitable. Ok. Si ya llegamos a los 240, 260, con todo lo que son las partes de las terrazas. Muy bien. ¿Cuánto sube la casa? ¿Cuánto sube esta rampa, por ejemplo? Esta ¿Un rampa metro? tenemos aquí ¿Un 1, poco 2, más? 3, 4, 5, 6, 7, 8 escalones de 20 centímetros. Entonces estamos a 1,60 m, casi pegando los 2 metros y continúa subiendo. La idea es de que ya lo vamos a ver un poco más en la parte de la montaña, en la parte alta, es donde se va a encontrar el área social. Básicamente el área social se va a encontrar en un segundo nivel. Ok. Interesante. Subimos estos escalones, llegamos a este vestíbulo a doble altura. Interesante el juego de la luz que tienen empotrada en la losa. ¿Cómo lo logran? Bueno, aquí tenemos ¿Qué tipo de losa es? Es una losa aligerada, todo es con estructura metálica, así como lo estábamos viendo en otros proyectos aquí en Honduras. La losa aligerada es muy utilizada en este país, ¿verdad? Que es estructura metálica, canaleta, lámina de alucín y concreto premezclado, 3000 PSI. Excelente. Y los vidrios también, ¿verdad? Estos vidrios Sí, cobre, ¿cómo les llaman? esto es un vidrio templado. Esto es un vidrio templado. La idea es de que el vidrio sea completamente diáfano, entonces sin ningún motante en su estructura. Entonces se decidió hacerlo con un vidrio templado sostenido por estas pequeñas arañas o estructuras de acero inoxidable que podemos apreciar. Muy bien. También las puertas, en los diseños que nos caracterizan en nuestras fachadas, siempre las puertas pegan desde el nivel de piso terminado hasta el cielo. Entonces siempre tenemos puertas de una altura de 2,40 metros hasta 3 metros. Siempre creadas de madera de color. ¿Qué tipo de madera es? Esta madera, utilizamos mucho cedro, guanacaste. En este caso esta madera Guanacaste sí, puede ser, ¿verdad? sí, sí, sí. Es una madera más amarilla. Como con distintas vetas, ¿verdad? Así es. La idea era de que esta estructura de madera, en el diseño inicial, esta terraza corría hasta este punto y la puerta se iba a perder con el elemento desde la parte inicial hasta la parte final. Entonces luego se decidió correr la losa hasta este punto y la puerta se ve abrigada por el tema del asolamiento y el tema de lluvia en este punto. Ok. ¿Y la separación que tiene entre el marco y la losa? Realmente ya es por el largo de la madera en este momento, ¿verdad? Que no encontramos una madera más alta para que fuera con un sistema de pivot. Ok. Sí. ¿Y Ya esa arriba va a parte de ahí tener ya un se fijo? tiene que rellenar. Sí. ¿Un vidrio o qué se le...? La idea es hacerlo con Duroc para que la puerta se mire que pega hasta el punto donde termina la losa. Ok. Sí. Aquí ya tienen aires acondicionados. Ya estamos en nuestra fase final. ¿Qué tipo de sistema utilizan? Disculpe. ¿De aire acondicionado? ¿Qué tipo En de...? este sistema es un sistema tipo cassette, no un sistema central, sino que es un tipo cassette que lo podemos apreciar en la parte superior. Interesante. Entonces, ¿ese tiene todo la condensadora en el mismo equipo? Sí, básicamente esta es una unidad de aire acondicionado que generalmente son
dos aires acondicionados de 24.000 BTU, ¿verdad? En este caso tenemos 3 toneladas. 3 toneladas hasta 5 toneladas. En este caso tenemos 5 toneladas en la parte de arriba y tenemos 3 toneladas en la parte de abajo. ¿Qué nos permite este sistema de aire acondicionados? Que las viviendas, al momento de utilizar un sistema de central de aires, toda la vivienda estaría encendida, ¿verdad? Las habitaciones, el área social, el área de oficina. En este caso, al tener este tipo de sistema de estilo cassette, yo simplemente puedo tener encendida el área social, lo que es sala, comedor y cocina, y el aire acondicionado encendido de esta área y el aire acondicionado de arriba completamente apagado. Ok. De aquí venimos de la cochera. Sí, exactamente. Entonces aquí tenemos la puerta de ingreso de la cochera hacia la vivienda. Aquí va a ir un elemento con closet para poner cualquier zapatos, abrigos, toda la parte de nuestro recibidor, y se piensa tener una pintura en esta pared, ¿verdad? Entonces vamos pensando los elementos decorativos ya al momento de ir estructurando la vivienda en su fase final. Platícanos un poco sobre las escaleras, porque están grandes, son de concreto. ¿Para Así qué es. sirve este elemento? Este sistema es básicamente muy similar al sistema de todos nuestros proyectos. Se encuentran creados de un sistema de hormigón armado. En otros proyectos de Payán Arquitectos pueden ver que se encuentra una viga en el costado de metálica. En este caso la viga se hizo de concreto. Luego se encofró completamente el concreto y se empezaron a crear estos peldaños. El sistema final de esta grada va a ir recubierta siempre del mismo color de pintura, de madera, y estos son unos tensores que nos van a servir, aparte de crear rigidez en la parte de las gradas, es un sistema de barandal hacia este sentido, ¿verdad? Okay, eso se van a tensar. Exactamente, va a tensar la grada y al mismo tiempo nos va a servir de cerramiento por sistema de seguridad para esta área. Muy bien. Aquí podemos apreciar una oficina, ¿verdad? Esta es una oficina de nuestro cliente. Todas nuestras puertas pegan hasta el techo, se pueden apreciar, ¿verdad? Y este ya cuenta con un sistema de aire acondicionado tipo mini split. Ok. Bien. ¿Qué altura tenemos de piso a techo? En todos nuestros proyectos mínimo utilizamos 3 metros. Ok. 3 metros, sí. Aquí nos encontramos con el área de cocina, ¿verdad? Tenemos un área de cocina, el comedor que ve hacia el área una pequeña área verde que tenemos en el costado. Y la idea es crear siempre los espacios abiertos para generar esa sensación de amplitud. En proyectos anteriores de Payán Arquitectos pueden ver la verticalidad de los proyectos pequeños, pero aquí nosotros tenemos un terreno más alargado, pero mucho más compacto, ¿verdad? Entonces los espacios ya no son hacia atrás, sino que son de forma horizontal. Entonces nuestra vivienda prácticamente termina en este punto, ¿verdad? Entonces el recorrido es más corto, pero nos vamos hacia los costados de forma horizontal. Me gusta la ventana, muy horizontal ahí. Así es. Y esa ve hacia la restricción lateral. Así es, el terreno continúa, todo ese otro es un terreno que se va a colocar con área de jardines y se va a colocar una pared de cerramiento en el costado donde se encuentra el contenedor. Entonces va a generar una vista muy agradable desde la cocina y del comedor, que eso es lo que se tiene pensado, ¿verdad? Llenar de vegetación ambos costados para tener una visual amplia en este sentido horizontal. Ok. ¿Cuartos de lavado de este lado? Tenemos cuartos de lavado y vamos a llegar al área social por el costado o por el área de servicio. Como les comenté, en este proyecto todavía no se encuentra el área social, ¿verdad? Porque estamos en etapa final, pero nuestra área social va a estar en el segundo nivel. Entonces, en el primer nivel, si nosotros apreciamos por el área de servicio, podemos apreciar que se va a encontrar la lavandería. Vamos a toparnos con un área de servicios también, que es el área de bodega. Ahora tenemos área de bodega y cuarto de máquinas que nos van a servir para la construcción de nuestra área social en la parte del segundo nivel, que va a tener una piscina y una pérgola con un área cerrada de bar, ¿verdad? Para estar climatizada, ya que el clima en este sector es sumamente caluroso. ¿Y qué hay, me comentas aquí?
Esta es una bodega, este es para ¿Bodegas? tener todo lo que es Equipos. equipos, áreas de servicios, Ok. Guardar el árbol de Navidad, etcétera, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro cuarto de máquinas, donde se encuentra nuestra cisterna, nuestro equipo de cisterna, y donde se van a encontrar también los sistemas del equipo de la piscina, que va a estar en el segundo nivel. Y podemos apreciar el tipo de estructura de la losa, fíjense. Así es la losa aligerada que les estaba comentando. En este caso es con canaleta doble y una lámina de alucín, y en la parte posterior con hormigón premezclado de 3000 PSI. Obviamente todos los cálculos son diseñados por los ingenieros estructurales, ¿sí? En este caso aquí podemos apreciar que se encuentra en formación nuestro acceso hacia el segundo nivel, que va a ser toda la parte social en la parte de arriba. Se va a entender completamente diáfano y de vidrio en este punto, y el área de piscina, por eso no se ha excavado en este punto, va a quedar en este nivel, ¿verdad? Vamos a tener una piscina completamente alargada y desde la segunda planta vamos a poder apreciar todo lo que es nuestra área social. ¿Por qué se diseñó de esa forma? Ya que esto es, como les comenté, y lo podemos apreciar desde el principio, tenemos 1,60 m a 2 metros sobre el nivel de la calle. Esto es una pequeña montaña, ¿verdad? Entonces aquí se está realizando un pequeño corte y para no debilitar lo que es el muro existente, se piensa dejar lo que es el área social en segundo nivel. Muy bien. El terreno sube bastante, ¿verdad? Así es, en este área aquí vamos a crear un sistema de louvers para tapar lo que es todas las condensadoras, y ahí podemos apreciar las condensadoras de los aires acondicionados. Si pueden apreciar, no es un sistema central, sino que es un sistema tipo cassette y mini splits. Ok, El de 5 toneladas es el que aparece al final. interesante. Vamos para arriba, ¿no? Muy bien. Me gustó la piedra de la cocina. Sí. ¿Qué es? ¿Es un mármol Sí. o es granito? No, este es un mármol. Las cocinas las mandamos a hacer con la empresa que hace la distribución de la piedra. Muy bien. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos a conocer. Síganme, jóvenes. Entonces, ¿ese es el medio baño o es una bodega? Es un baño. Baño. Es el baño de visita. Ok. Muy sólidas las escalones, eso sí. Claro, subimos otra vez porque está alto realmente ahí abajo. ¿Cómo se siente oscuro? Afuera hay luz, pero esas ventanas le reducen un 50%, ¿verdad? Es un polarizado. Sí. Estas son las habitaciones. Esta habitación, prácticamente todas las habitaciones se crean con el concepto de ser habitaciones principales. Todas tienen su baño incluido, ninguna habitación comparte baño, y esa es una de las pequeñas terrazas que es la que nosotros podemos apreciar en la parte frontal, ¿verdad? Tiene un sistema de cordón LED para generar la fachada que podemos apreciar, un sistema de puertas tipo corredera que llega hasta Este es el el vestidor. baño principal, sí. Vestidor. Ese es el walk-in closet, el área de baño. Interesante. 2 sanitarios, 2 regaderas. Así es. 2 hijos. Sí. Y como podemos apreciar también, en este caso sí las puertas que quedan a 2,10 metros, pero ya las puertas principales que dan hacia la fachada interior son de piso a cielo, ¿verdad? Obviamente es la misma altura que tenemos en la puerta principal, que es hasta donde encontramos los largueros para la estructura de la madera de color. Sí, esta es una pequeña sala. Aquí se va a generar un walk-in closet. Y esta es otra habitación que también cuenta con su sistema de baño incluido. Entonces todas se crean con el concepto de ser habitaciones principales, ¿verdad? Que no comparten baños, sino que cada una de ellas tiene su propio baño compartido. Bien. Sí. ¿Qué dimensiones tienen las habitaciones? ¿Como un 5x4? Sí, tienen 5 por 4 metros. Más o menos, ¿verdad? Sí, está amplia. Sí, en este caso volamos, ¿verdad? Volamos con la vivienda. Claro. Sí, que es donde miramos la estructura de los aires acondicionados en el otro sentido. Ok. Sí. Y este ya es prácticamente es una habitación más amplia para la niña, pero es como una copia espejo
simplemente con este pasillo aquí más amplio para poder generar un cuarto de estudio y su baño privado también. Están muy generosas las habitaciones. Me cuesta trabajo creer que son 180 metros Son cuadrados. 240 con las terrazas. 240 con terrazas, pero sin terrazas también siento que son más. Es muy grande, es que las habitaciones... Sí, tenemos Esta habitación, fíjate, simplemente esta mide pareciera como 6 por 6. 6 metros, por 6 metros incluyendo el baño. Incluyendo el baño. Sí, está buena. ¿Y costo entonces me decías por metro cuadrado de construcción? $1,000 el metro cuadrado de construcción. Alrededor de $1,000. Muy bien. ¿Y en cuánto tiempo se ejecuta la obra? 8 meses. Rápido. Sí. Eso sí, bastante 8 meses. rápido. Arquitecto, pues muchísimas gracias. ¿Cómo lo podemos contactar? Nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales, Payán Arquitectos de Facebook e Instagram. Vayan Arquitectos, vayan a seguir los jóvenes. Pues arquitecto, muchísimas gracias por compartir. ¿En cuánto tiempo terminan? Aproximadamente un mes estamos entregando esta vivienda. Excelente. Pues muchísimas gracias también a los propietarios que nos permiten grabar, documentar su vivienda. De verdad, siempre muy agradecidos. Y mencionar también que la empresa constructora Insercon es los que nos colaboran como miembros asociados de la firma para poder hacer posible la construcción de este tipo de proyectos. Ah, excelente. Bueno, dejamos también las redes sociales de ellos. Si sí, los pueden seguir en Facebook, Insercon. Son nuestros asociados en la parte de obra civil y los pueden buscar para lo que es la construcción de obra civil, etcétera, y vivienda residencial. Excelente. Muchísimas gracias, arquitecto. Un gusto estar por acá en Honduras. Hasta pronto, jóvenes.